Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos con esta historia de David que pide a Nabal, que es un hombre rudo, es un hombre que en realidad tiene un mal carácter, es un tacaño de primera, etc. Bueno, con todas esas características, vamos a por otra parte, se le presenta a Abigail, que es la esposa de Nabal y que es, dice, una mujer inteligente. Aquí se le informa la situación que David está viniendo en contra, con 400 hombres ceñidos con la espada y David mismo al frente. Añade que siempre David, como general de ejército, fue el que mantuvo la monarquía en Israel. A pesar de que Saúl sea el rey, quien siempre batallaba y se ponía al frente del ejército era, también podemos decir ya el rey David, porque en el capítulo 16 sabemos que Samuel ya lo había ungido, pero todavía no está él ejerciendo ese poder. En ese momento también David era un niño todavía, era un jovencito que estaba al frente de las ovejas. Bueno, ahora lo importante es saber esta actitud de Abigail, de todo lo que en el capítulo anterior, o mejor dicho, en el estudio bíblico anterior del Antiguo Testamento, nosotros habíamos reflexionado. Si ustedes por ahí se perdieron, no escucharon Toicatú, Pejove, Mañamí, miren 1 Samuel, capítulo 25, del 1 en adelante, toda esta historia después de la muerte de Samuel. Y así podemos entender ahora la actitud de Abigail. Uno de los servidores le informa y le dice cómo se había comportado Nabal, el esposo de Abigail. Y como esta es una mujer inteligente, ahora miramos lo que viene y subrayamos en el versículo 18. Sin pérdida de tiempo, Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva, y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Bueno, eso llegamos hasta el versículo 19. Nosotros vamos a subrayar el versículo 18, pero se dan cuenta que está muy unido, porque eso es lo que haría enseguida Abigail. Mujer inteligente, mujer al mismo tiempo dice que era muy hermosa, era una mujer espléndida, atractiva, en cuanto que Nabal era muy rudo y al mismo tiempo era de mal carácter. Lo
elemental y lo fundamental ya podemos entender desde un principio, que Abigail, sin pérdida de tiempo, sin pérdida de tiempo, el hecho de tomar a Abigail, como ella era una mujer de buen entendimiento, nos decía al comienzo, inteligente, sabía que el tiempo era esencial y que había que hacer algo rápidamente. Esto es lo que nos está queriendo enseñar el autor sagrado. Aquí también podemos entrar en la cuestión de la diplomacia, ¿verdad? Digo muchas veces, y bueno, o por otra parte también ella rendía enseguida, desespera, bandera blanca o lo que sea. No, aquí entonces esta mujer procura dar el paso y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el error de Nabal? ¿Cómo podemos subsanar ese error de mi esposo? Inteligentemente. Pero, si dieron cuenta, eso lo vamos a mirar después también en el versículo 19. Dice que ella se adelantó. Entonces la sirviente, ella iba detrás. Entonces los sirvientes van delante. Luego dijo a los servidores, adelántense ustedes, adelántense, y yo iré detrás. Y esto dice que no le avisó nada a su esposo Nabal. Imagínense, una persona de mal carácter, una persona ruda, y ella que es un poquitito más inteligente dentro de su astucia también, y bueno, un boiqueimía lleva, esto hasta podríamos decir que es la famosa frase, pero eso ya en el 1200 después de Cristo, Santo Tomás de Aquino en su teología dice, el mal menor, sabiendo que está apuntando hacia el mismo objetivo, apaciguar algo que David había pedido, el otro no le quería dar. ¿Quién es ese? Mavio, y tiene ahí la esclava mío, cañía, etc. O sea, una ofensa gratuita, ¿verdad? Y además el otro le pedía solamente, le decía, lo que tengas a mano, lo que tengas a mano. Oye, ya cae de Abigail, ¿verdad? Porque enseguida prepara cada dale, hay que, o un ejemplo vehico ahí, porque imagina, o más sin pérdida de tiempo. Esto tendría que ser lo que a nosotros nos tiene que tocar y nos tiene que llamar también la atención, ¿verdad? Sin pérdida de tiempo. Porque cuanto más ya o asala de situación, iba y beta lo dereje. Cuanto más dejamos, porque aquí le decía muy bien, debes saber que la cosa está decidida. La ruina de nuestro patrón y de toda su casa, Entonces, ahí la navalñón de la illain. De patrón contra porque de la área europea, porque de Nueva York, porque de Argel, porque de Tacaño, etc. No, ahí contra Peñonte, sino que aquí encontramos y vemos que es también, dice, contra toda la casa. Toda la casa, dice, pero todos entramos, o sea, todos sufrimos cuando el tendotá, cuando el que está delante no está cumpliendo bien su misión o su función. Cuando el tendotá, que tendría que ser el que ayuda, ¿verdad? El que organiza, de la organización. Lo que tenemos que hacer es organizar la polis ica referente a la nación, referente a la polis, a la ciudad, al relacionamiento entre nosotros, al buen vivir, al buscar el bien de todos, etcétera, ¿verdad? Tantas veces nos encontramos imposibilitados o nos encontramos con dificultades, ¿Cuál sería la fórmula, verdad? Bueno, el Evangelio nos pone la fórmula. El amor a Dios, el amor entonces evidentemente al prójimo, pero desde ahí, atención, porque muchos pues piensan también, y me consta, porque yo conozco, ¿verdad? Mucha gente que está muy bien también económicamente, que se contentan con un asistencialismo. Y entonces te dicen luego, ¿verdad, padre? Yo estoy ayudando a estoy ayudando a estoy ayudando a Asistencialismo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es
organizar para que la cosa después pueda caminar sola, ¿entienden? Claro, algunas veces uno dice eso y dice, padre, pero esas personas no pueden caminar solas y necesitan asistencialismo, o sea, la asistencia. Está muy bien, por un cierto tiempo podemos decir que sí, ¿verdad? Pero en el fondo lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen entonces. Porque todo lo que va a ser asistencialismo, después al final de cuentas, sabemos que nosotros mismos estamos alimentando algo que después nunca vamos a poder solucionar porque dañásemos ahí UPV. Ya pues está UPV siempre lleva. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Primero Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25, hoy versículo 18. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en esta semana de la resurrección, Cristo, que nos da nueva vida. Escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sea perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y así continúa Hechos de los Apóstoles. Elementos esenciales. Pedro, lo que llevéis sale afuera, anuncia con todos los apóstoles que fueron ya enviados por el Señor para dar a conocer esta buena noticia de la resurrección. La gente oye pues acá o hindú. Y desde aquí, esto es el querigma, queridos hermanos. Ustedes lo han crucificado, ustedes lo han matado, pero sin embargo, aquí está, la fuerza y la gracia de Dios, este es el querigma, lo ha resucitado de entre los muertos. Y esto nos lleva, queridos amigos, también a una reacción en nuestra vida. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta esencial y fundamental que Dios hoy nos da y nos vuelve a decir también como comunidad: queridos amigos, ustedes déjense convertir por esta gracia y por esta fuerza del Señor. Y desde esta verdadera conversión, entonces, ahora, queridos amigos, dice, también háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados sus pecados. Ya Jeremí que no vea lleva. Catujanguaisha peñan de yara o pocoñan de neje. Y Catujanguaisha peñas endurirea lleva la prédica, el anuncio, el querigma de los apóstoles. Ñandea veña por andumía allá de mía ve upea. Entre obete allá en upea. ¿Qué tenemos que hacer? Va el allá pobana, ya janguaisha, ya pojanguaisha, pe ñande yara o yerureva ñandeve. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas.
Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 18 del capítulo 25, 1 Samuel. Habíamos hablado que sin pérdida de tiempo, esto significa el hecho de hacerlo con prisa. Diga tú y la ñajano y tello. Cuanto más ñande ñajano, cuanto más ñambo que las cosas andan ya solucionar. Eso después se nos viene como el boomerang, ya en otras oportunidades, ya y purube este lenguaje simbólico. Ya podía llevar, ya podía ya te cuojo, pero ya ne contra. Entonces, por eso que es esencial entender muy bien cuando el autor sagrado nos está hablando de esta actitud, porque siempre miramos las actitudes de Abigail en este caso, al escuchar,
o ya pues sacabe y servidores y ayuda. Iba ahí patrona la ñane situación. Ñane patrón oye portaba ahí. O imagina ñane contra 400 hombres ceñidos de espadas en día cuero David. Añande que yo iba por amaba David. Upeago gran general apea oreco experiencia de lucha de guerra ñande pico para pota. Entonces no pierde tiempo, dice, no pierde tiempo. Esta actitud es la que necesitamos nosotros. Esta actitud es la que tenemos que poner en práctica. Desde la inteligencia, porque se le presenta a esta mujer con inteligencia. Es una mujer inteligente. La otra parte, bueno, atractiva, y bueno, esa será para otra oportunidad, pero ahora por lo menos ya voy en práctica la parte de la inteligencia. Porque el inteligente es el que sabe discernir. El verbo que se utiliza para la inteligencia es el discernimiento. Ña discernir, jaupeago dice, ña yaikuaña maña, va para la iponaja, va para la ibaya. Aquí tenemos que sopesar las cosas. ¿Qué pidió David? El rey Salomón se le caracteriza siempre como el gran sabio. Lleva libro de los reyes, etc. Muy interesante también. Está con otros personajes hasta llegar después también a este rey conocido, valorado, aplaudido como el gran sabio, el máximo de la sabiduría de Israel, representado en el rey Salomón. Bueno, pero hay que discernir. Y para discernir uno tiene que conocer la realidad. Se hace el discernimiento sobre la realidad. Y ojalá que siempre, queridos amigos, de esta palabra de Dios nosotros podamos entender que estas actitudes son las actitudes que tienen mucho que ver con nosotros en nuestro camino. Es decir, en nuestra propia vida. Aquí es donde nosotros tenemos que procurar, luchar, empeñarnos, buscar, desear, ¿verdad? Este es el lugar donde nosotros tenemos que hacer eso. Y entonces, cuando le dice que tenía que pensar bien, ahora tiene que pensar bien y el servidor a Abigail. Señora, patrona, ahora piensa bien lo que debes hacer porque es una cosa decidida la ruina de nuestro patrón y de toda nuestra casa. Para yo decidí, Mahoma y vayan de contra bien. Entonces, viste, esta narración es tan interesante porque nos mete en el hilo, ¿verdad?, de esta historia. Va la yayapota se patrona. Ñamindu Bonagui. Va a poner que la yayapota es porque, o si no, nuestra ruina ya está decretada. Volvemos enseguida con más ñane yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Tribunal Supremo de Alabama proclamó que los embriones congelados en el proceso de fecundación in vitro son niños según la ley. En respuesta, algunos políticos estadounidenses se han pronunciado a favor de este método. La Iglesia Católica, en cambio, lo condena. La base de esta postura se remonta al documento Donum Vitae, el don de la vida, publicado por Juan Pablo II en 1987. El documento señala que cualquier tecnología que separe el acto sexual entre marido y mujer de la creación de la vida humana es moralmente ilícito. Dicha fecundación confía la vida y la identidad del embrión al poder de médicos y biólogos y establece el dominio de la tecnología sobre el origen y el destino de la persona humana. En el documento del Papa Benedicto XVI, Dignitas Personae, se dice que en esta práctica la vida es usada, seleccionada y desechada, por lo que la fecundación in vitro realiza un tratamiento puramente utilitario de los embriones.
Francisco ha rebatido esta postura desde el inicio de su papado. Noi stiamo vivendo un tempo di sperimentare con la vita, a sperimentare male. Di fare figli invece di accoglierli come dono, ho detto. Di giocare con la vita lì. State attenti, che questo è un peccato contro il Creatore, contro Dio Creatore, che ha creato le cose così. Dentro del proceso de fecundación in vitro, los padres pueden seleccionar qué embriones conservar dependiendo de su preferencia por el sexo del bebé y sus características genéticas. En promedio, el proceso requiere la fecundación de 10 óvulos. Los embriones que no se utilizan se congelan, se destruyen o se donan para la investigación científica. Solo en Estados Unidos hay más de 1 millón de embriones congelados. Incluso si la fecundación in vitro se realizara de forma que no se destruyesen embriones, que no se congelasen embriones, que se implantasen todos los embriones, la Iglesia seguiría oponiéndose a ella. Cuando produces algo o encargas algo, tienes un cierto tipo de propiedad y un cierto tipo de poder sobre esa cosa, y ese tipo de relación es completamente inapropiada entre seres humanos. Un ciclo de fecundación in vitro en Estados Unidos cuesta unos 14.000 euros. Es una cuestión que también se denuncia en la Donum Vitae, porque dice que está convirtiendo la vida en una transacción económica. Alerta que de este modo podrían llegar a legitimarse formas de discriminación entre seres humanos. Ello constituiría un acto de violencia y una grave ofensa a la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales de la persona humana. En Estados Unidos, más de 8 millones de bebés han nacido mediante fecundación in vitro en las últimas 4 décadas. La Iglesia condena esta práctica, pero al mismo tiempo señala que los hijos nacidos de la fecundación in vitro no deben ser rechazados por las comunidades católicas, porque ellos también son imagen y reflejo de Dios. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto, en Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene, de mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida, en su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Los jóvenes del UNIF visitaron Roma para vivir la Semana Santa al lado del pontífice. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. De manera especial a los participantes en el encuentro UNIF 2024. Francisco les dijo que debían vivir esos días contemplando a Cristo crucificado. Los cientos de jóvenes que participaron en el congreso asistieron a unas jornadas de oración y reflexión. Sobre todo me ha impactado mucho el juntarme con tantas jóvenes que vienen de todo el mundo y que todas quieren mucho al Papa, quieren mucho a la Iglesia, y compartir con ellas cómo viven ellas desde sus países pues esa vivencia en Cristo, en creer en Dios. Y ver al Papa y a tanta gente acompañándolo, ¿no? Y a tantos cristianos, creo que es algo que no te deja indiferente y cada año, ¿no? te renueva, ¿no? Quieres volver con más ganas. Para algunas, esta experiencia fue una muestra de la universalidad de la Iglesia. Me ha impresionado muchísimo, no me esperaba tanta gente ni mucho menos, muchísimos jóvenes con muchas ganas, con mucha ilusión. Es mi primer año en el UNIF y sin duda volvería y lo repetiría con mi grupo de amigas totalmente. Aunque al Papa se le vio bastante bien, a muchos aún así les preocupa un poco su salud. Este encuentro universitario se lleva a cabo cada año durante la Semana Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Qué lindo que es lo que estamos viendo. Pocas cosas, ¿verdad? De cierta manera, pero las actitudes después llevan a mucho. Poca cosa, o sea, es una actitud, es una manera de decidir, pero esa manera de decidir es la que después lleva a desencadenar el accionar posterior, o positivo o negativo, de acuerdo a lo que nosotros decidimos. A Beña de Yaesha, que ella prepara, dice, 200 panes sin pérdida de tiempo. Ya hablamos sobre eso del perder tiempo o no perder tiempo, de apurarse, yayapogue, ñañemoigue, yacuegue. El tiempo era esencial y se tenía que hacer algo se tenía que hacer y rápidamente. No podemos perder mucho tiempo. El ser humano de por sí, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de actitudes y nuestras actitudes son muy rápidas. Nosotros algunos cambiamos en segundos, ¿verdad? Hoy ni minutos. Entonces, algo de usted ya pepeña cambiar ya, entonces
uno también tiene que ser rápido en reaccionar a ciertas cosas, pero siempre buscando el bien. Porque aquí, Abigail, ¿qué es lo que está procurando hacer? 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas uvas y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Ahora, adelantada sobre unos asnos. Los cargan y se van adelante. Inteligencia. Inteligencia. ¿Cómo actuar? Ya dijimos, ¿verdad? Anteriormente que según Santo Tomás esto sería el mal menor, porque después en el versículo 19 decir que ella ni le avisó a su esposo, a Nabal, a tomante mala decisión, a Yahagato y Yapogato. Sabía que el otro era rudo, sabía que su esposo era de mal carácter. Hasta que eso es bueno, ayucacata pea, ayucacata moya, preparata pea, yarjata moya, y jupita burro, ari, hace ollada, quién sabe qué le iba a decir Nabal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hizo todo? Y bueno, seguramente que con astucia. A ver, no mombe uyan de intebañan de jaupila no mombe uyahuela y menabe, porque la carácter vayetiri la nos induce. En el versículo también 17b, que hicimos todo un curso sobre eso. En cuanto a él decía, no es más que un miserable, pero yo no hizo en la Biblia. Ese tipo es un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. Y ese pues es el miserable. El miserable es ese que se encierra en sí mismo, ¿verdad? Incluso que tiene todas las posibilidades. Miren que el miserable no es como algunas veces la gente puede pensar que ese es tan mísero, pobre, entonces paupérrimo, que ya no tiene más nada, y ese es el miserable. No, el miserable se refiere más bien a esa persona, como en este caso, una persona rica. Rica entre comillas, porque es rica en dinero, en posesiones. ¿Se acuerdan la Madre Teresa de Calcuta que nos viene como anillo al dedo aquí? Ella tiene una frase que dice, era tan pobre ese que vino a visitarme. Estados Unidos es multimillonario, era tan pobre ese señor que lo único que tenía era plata. Lo único que tenía era plata. Era tan pobre. Guau, ponen de anillo al dedo, era tan pobre que lo único que tiene es plata. Entonces, queridos hermanos, aquí te está mostrando y te está subrayando 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras los nobles, las damas encopetadas y hombres y mujeres de toda la haya subían acarreando piedras y material de diversa clase para la construcción del monasterio, una enorme roca que los obreros no habían podido apuntalar en la cima comenzó a rodar y era inminente que a su paso aplastaría a todo el cortejo. Entonces San Francisco de Paula, que oraba y meditaba a la vera del camino, levantó su mano y con voz tonante le ordenó al peñasco que se detuviera, y el pedrusco obediente paró en seco y quedó suspendido sobre la ladera.
Y con este prodigio, toda la población de Paula se acabó de rendir a los pies de San Francisco de Paula, un mozalbete que a sus 19 años ya había recibido permiso del obispo para edificar un convento, y entonces los habitantes del pueblo se comprometieron a erigirlo, y para ello todos contribuían con su trabajo, y los más pudientes, a más de ponerse el overol, aportaban herramientas, material, comida y salarios para los albañiles y también para sus ayudantes, claro. Este Francisco había nacido en Paula, región de Calabria, en Italia, el 27 de marzo de 1416, como respuesta a una petición que sus padres de edad avanzada le habían hecho a San Francisco de Asís, santo que posteriormente lo curó de una enfermedad que amenazaba con dejarlo ciego. Y en agradecimiento sus progenitores cumplieron la promesa de enviarlo un año al convento franciscano de Cosenza, en el que con solo 14 años se distinguió por su piedad y por su humildad. Al término del plazo, retornó a su casa y con permiso de sus papás se instaló en un lugar apartado y se dedicó a orar, a ayunar, al silencio y a la contemplación. Muy pronto su fama de hombre de Dios se regó por el pueblo y entonces huyó hacia una cueva más lejana y aislada, pero hasta allá llegaron muchos jóvenes que querían imitarlo. No le quedó más remedio que aceptarlos y ahí fue cuando se levantó el convento y de hecho quedó fundada la orden de los frailes mínimos. Aunque analfabeta, su predicación inspirada por el Espíritu Santo conmovía a su audiencia hasta las lágrimas y con mayor razón sacudía a los poderosos, a los que les increpaba su falta de caridad y misericordia, como sucedió con el rey Fernando de Nápoles, que quiso ganárselo dándole una bandeja llena de monedas. Pero Francisco tomó una de las monedas, la partió como si fuera una hostia y de ella salió sangre que salpicó al monarca. Entonces le dijo: esa es la sangre que tu pueblo derrama por tu opresión y Dios te pedirá cuentas. Le dio la espalda y se fue. San Francisco de Paula definitivamente era un portento que por donde pasaba dejaba una estela de prodigios nunca vistos. Imagínense, resucitó a un ahorcado que llevaba 3 días colgado de una encina. A Tomás de Ivry lo revivió 2 veces. La primera tras ser aplastado por un árbol y la segunda cuando se cayó del campanario del convento, volvió y lo resucitó. Una vez, porque no tenía dinero, no le permitieron subir a un barco para ir a Sicilia. Y entonces tendió su manto sobre el agua, se acostó sobre él y atravesó el embravecido estrecho de Mesina como si nada. Como su fama ya había trascendido las fronteras, Luis XI pidió que lo curara de una enfermedad terminal, pero solo por orden del Papa San Francisco de Paula aceptó ir a Francia, y aunque al llegar el monarca se postró a sus pies, el santo le dijo que no venía a sanarlo, sino a prepararlo para su salvación. El soberano mansamente aceptó su condición y falleció en brazos de San Francisco, quien no pudo volver a su entrañable monasterio de Paula, porque por pedido expreso del rey, debió quedarse como consejero y preceptor de su hijo Carlos VIII, y allí murió a los 91 años, el 2 de abril de 1507, que era un Viernes Santo, y fue canonizado 12 años después, en 1519, por el Papa León X. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Paula que nos ayude a comprender que cada vida, por elemental que sea, es un milagro de Dios. El Papa sí que presidió la vigilia pascual del sábado tras la ausencia del Vía Crucis anunciada en el último minuto. Esta celebración inició en la completa oscuridad para simbolizar un mundo sin Dios, hasta que se anuncie la resurrección. A Francisco se le vio un poco frágil pero decidido. Reflexionó sobre la gran piedra que sigilaba la tumba de Jesús. A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all'ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza.
Una idea que retomó también al día siguiente antes de la bendición Urbi et Orbi, pero aplicada no solo a nivel personal, sino internacional. Dijo que hoy en día hay demasiadas piedras que aplastan a la humanidad: el terrorismo, la trata de seres humanos y, sobre todo, la guerra. De hecho, el Papa hizo un fuerte llamamiento por la paz en el mundo y pidió gestos humanitarios concretos. Por ejemplo, intercambio de presos entre Rusia y Ucrania. Todos por todos, dijo el Papa, que también pidió que se garantice la llegada de material humanitario a Gaza, que se liberen los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre y que se pacte un inmediato alto al fuego. El Papa desató un fuerte aplauso en la plaza al hacer estas peticiones. Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. Hanno dimenticato di sorridere quei bambini in quelle terre di guerra. Además, el Papa pidió paz en Siria, en el Cáucaso, en el Sahel y en el Cuerno de África, y pidió por las víctimas de las catástrofes climáticas e hizo un llamamiento contra el aborto. In questo giorno in cui celebriamo la vita che ci è donata nella resurrezione del Figlio, ricordiamoci dell'amore infinito di Dio per ciascuno di noi, un amore che supera ogni limite e ogni debolezza. Eppure, come è tanto spesso disprezzato il prezioso dono della vita. Quanti bambini non possono nemmeno vedere la luce? La plaza estaba decorada con más de 30.000 flores y plantas traídas de los Países Bajos, una tradición que inició en 1985 tras la beatificación del carmelita holandés Tito Brandsma, asesinado por los nazis. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie, pero llegaste con tu amor. La vida tiene otro color y tú, y solamente tú tienes la clave. Dejas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé.
siempre fuiste mucho más veloz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionamos sobre esta historia. Para mí es una historia maravillosa, ¿verdad? Es una historia que nos habla de nuestra realidad, es una historia que nos habla de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestro tiempo, de nuestra situación también en la que vivimos y nos movemos nosotros, ¿verdad? Y bueno, concluimos con esa frase de Santa Teresa. Ella ya es Santa Teresa de Calcuta, imagínense. En 5 años ya la llevaron a los altares. Y esta señora, esta hermanita, ¿verdad?, decía que lo esencial es la generosidad y la entrega. Ella decía lo pobre entre los más pobres, de nuevo. Pobre entre los más pobres. Su única intención era darle dignidad para que la persona muera bien. O sea, que por lo menos muera dignamente. Hasta ese punto, ¿verdad? Nuestra humanidad. Nuestra humanidad. La vez pasada yo estuve leyendo, no sé, sobre esos aviones, no sé, los últimos, los super de guerra, supersónicos, ¿verdad? Ahora ni recuerdo bien ya los precios, pero creo que era 30.000 millones de dólares. Imagínense, algo así era, ¿verdad? Ahí pasaron y iba mostrando, ¿verdad?, los 5 aviones de guerra más caros que existen, etc. La llevara Toea BTI, vale, creo que era 15 millones de dólares. No, está bien. Bueno, en fin. Tengo que mañana llevo, no que la se ya pueda llevar, pero es una cosa exorbitante, ¿verdad? Miramos pues, en qué gastamos, ¿verdad? El hombre. En qué estamos metidos, ¿verdad? Qué triste que es eso, qué triste. Para mí es una tristeza enorme, ¿verdad? Y bueno, y aquí esta mujer justamente, porque era este señor Nabal, que se metía solamente en lo suyo. Aquí esta mujer que es la esposa, ¿verdad? Abigail procura, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a buscar el mal menor enseguida, sin pérdida de tiempo. Ojalá que nosotros, queridos amigos, sobre todo aquellos que poseemos un poquitito más, ¿verdad?, entendamos un poco, ¿verdad? Y ojalá nos organicemos. Hay asociaciones interesantes de empresarios, que esto, que aquello, pero ya examina cómo nos estamos organizando para, ¿verdad?, difundir la palabra de Dios, cómo estamos ayudando, en qué consiste, ¿verdad?, todo esto. ¿Para qué nos ponemos ese título? No sé, yo nunca tuve acceso, ¿verdad?, a eso, pero sería interesante, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Pero eso que tiene que salir de ustedes, de la gente que tiene que salir del pueblo. Mientras andan más y Pepe, quiere decir que vamos a seguir todavía en lo mismo de Nabal. Vamos a seguir en lo mismo de Nabal. ¿Por qué? Y porque si yo voy ahí y te estoy exigiendo, quiere decir que uno lo va a hacer porque alguien te exige y porque alguien te pide. Y eso, bueno, está bien. Nosotros pues, tenemos que dejarnos tocar. La verdadera conversión es como sucedió con Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Pablo va en contra de los cristianos hasta que en un momento, oye esa famosa luz que dice ahí, es la iluminación que él recibe aquí en su cabeza. Eso es lo que quiere decir.
No es que se fue y apareció una luz ahí, no. La luz es que él se despertó de repente ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy persiguiendo a todo cristiano. Y ahí comienza. Por eso que después la voz, no sé si ustedes entienden lo que después esa voz le dice en su conciencia, que es en su conciencia que le habla esa voz, ¿verdad? Le dice justamente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Viste? Entonces entra en sí mismo, él se da cuenta, oye, ¿por qué le estoy persiguiendo a estos cristianos? No, él quiere ponerse en contra de su misma conciencia, ¿verdad? Y darle una respuesta a su conciencia que le está apretando con todo. Y entonces, ¿qué le va a responder? Dice, contra estos cristianos, no contra vos, Señor. Y entonces y le dice, ¿verdad? Pablo, si tú le persigues esto, a mí me estás persiguiendo. ¿Se dan cuenta cómo te habla la conciencia? Pero entonces, la organización de una polis, la organización de una comunidad, la evangelización que tenemos que hacer para una comunidad, tiene que salir de nosotros. No esperemos que yo me vaya y meta mi mano en tu bolsillo para que vos ayudes a evangelizar. No esperes, no esperes. Pues si hoy no llamamos ahí, pero si ayer al mismo tiempo, ¿entiendes? O sea, ¿qué podemos hacer? Vámonos a hacer algo. Pero para eso tenemos que dejarnos tocar. Y yo sé que eso tiene su tiempo también, pero aquí está la propuesta. Está la propuesta del Evangelio, está la propuesta de la Biblia, está la propuesta del Señor. Sin pérdida de tiempo, Abigail se da cuenta que cuanto más angurriento, cuanto más nos metemos y cuanto menos queremos compartir Nabal, somos Nabal entonces, uñane contra veina la situación, uñane contra. Ya está decretado, ¿qué cosa? Que la ruina de nuestro patrón y de todas nuestras casas se nos viene encima. Y entonces a ver si nosotros, ante esa situación hoy, enseguida, sin pérdida de tiempo, aquí Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Ahí está. Quiere decir que esta es la actitud del que verdaderamente entiende cuál es el camino. Yo le estaba diciendo al inicio, ¿verdad? Esta es la diplomacia, le decía. Pero, queridos amigos, no es simplemente esa diplomacia que nosotros podemos entender, porque algunos enseguida entienden también, bueno, ese es un diplomático, pero viste el diplomático que procura agendar las cosas, pero siempre buscando simplemente otra vez su interés también. En la diplomacia para que no explote cosas y después venga en contra nuestra. Entonces, somos diplomáticos, pero ya popaina, ¿entienden? No, aquí es una decisión total. Aquí se juega, y por eso lo ella va a decir, si voy a presentar Bueno, queridos amigos, esta palabra de Dios es maravillosa. Vamos a animarnos todos juntos, fuerza, ánimo, actitudes, sobre todo la actitud de Abigail, que hoy nos enseña el capítulo 25, versículo que acabamos de ver, 18, del primer libro de Samuel. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.